Mi hijo dijo que ya no debía tocar las finanzas. Así que en vez de eso, toqué el documento de la herencia. Tenía 78 años el día que me di cuenta de que mi único hijo ya no me veía como una madre, sino como un obstáculo para su riqueza. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era martes por la mañana en la Ciudad de México, de esos días grises de octubre que te hacen doler los huesos y que tu corazón recuerde cada tristeza que has intentado olvidar. Lo recuerdo bien porque siempre leo los salmos los martes. Ha sido mi rutina durante 43 años, desde que mi querido Harold falleció y me dejó sola en esta casa de 3 recámaras en la calle Madero, que antes resonaba con las risas de los niños y ahora solo guarda los susurros de mis oraciones. Acababa de terminar de leer el Salmo 71. No me deseches en la vejez, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Las palabras se sintieron como una premonición esa mañana, aunque no entendía por qué. Mis manos curtidas temblaron levemente mientras cerraba mi Biblia encuadernada en cuero, la misma que Harold me dio el día de nuestra boda, cuyas páginas ahora son suaves como papel de seda por décadas de búsqueda desesperada de consuelo en las promesas de Dios. El olor a avena llenaba mi pequeña cocina, mezclado con el suave aroma de los saquitos de lavanda que guardaba en cada cajón. Un hábito de mis años de juventud, cuando creía en hacer todo hermoso, incluso los momentos ordinarios. Estaba tarareando: grande es tu fidelidad para mí misma, tratando de encontrar esa paz familiar que viene de la comunión con el Señor, cuando el timbre sonó con una urgencia que hizo que mi corazón diera un vuelco. A través de las cortinas de encaje de mi ventana delantera, pude ver el BMW plateado de Anthony estacionado en mi entrada. Mi único hijo. El muchacho a quien arrullé para dormir en innumerables noches de fiebre y pesadillas. El niño por el que trabajé en 3 empleos para enviarlo a la universidad después de la muerte de su padre. El hombre que ahora era dueño de una exitosa firma de contabilidad en el centro y vivía en una mansión en Polanco, a la que había ido exactamente 2 veces en los últimos 5 años. Abrí la puerta para encontrarlo parado allí con su esposa Amanda, una mujer 20 años menor que él, con el cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Llevaba un abrigo de cachemira color crema que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social, y su anillo de diamantes captaba la débil luz de la mañana como una pequeña estrella que se burlaba de mis modestas circunstancias. «Hola, Anthony», dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. «No esperaba verte. Solía llamarme mamá cuando era pequeño, en aquellos tiempos en que se subía a mi regazo después del servicio dominical, y me pedía que le contara historias sobre Jesús, en aquellos tiempos en que me traía dientes de león del jardín y decía que eran flores de sol para hacerme feliz. Ahora me llamaba Ma, como si fuera una tarea, un deber que cumplir de la manera más eficiente posible. «Necesitamos hablar», dijo, pasando junto a mí hacia la sala de estar donde mis muebles modestos, el mismo sofá floreado que Harold y yo compramos hace 30 años, la mesa de centro de madera marcada por décadas de cenas familiares, el sillón reclinable desgastado donde pasaba mis tardes leyendo las escrituras, de repente parecían en mal estado bajo su mirada crítica. Amanda se quedó parada cerca de la puerta, con los brazos cruzados, revisando sus uñas perfectamente cuidadas como si mi casa estuviera contaminada con la pobreza que podría transferirse a su perfecto exterior. No había dicho hola. Nunca lo hacía ya. «He estado pensando», continuó Anthony, sentándose en la vieja silla de Harold sin invitación, «en tu situación aquí. Esta casa es demasiado para ti ahora. Últimamente has estado olvidando cosas, facturas, citas, nuestras conversaciones. Ya no es seguro». Las palabras me golpearon como agua helada. «No he olvidado nada», respondí, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. «Pago todas las facturas a tiempo. Recuerdo cada oración, cada promesa que hiciste de visitarme más a menudo.
Cada cumpleaños que te has perdido en los últimos 3 años. La mandíbula de Anthony se tensó, un gesto que reconocí de su infancia cuando lo habían pillado en una mentira. Amanda finalmente habló, con la voz aguda como el viento invernal. Señora Morrison, hemos encontrado un lugar encantador para usted. Residencias para adultos mayores, El Mirador. Tiene atención de enfermería las 24 horas, actividades, una capilla para sus necesidades religiosas. Estará mucho más segura allí. ¿Y qué pasa con mi casa?, pregunté, con los dedos buscando instintivamente la pequeña cruz de plata que usaba alrededor de mi cuello, la que Harold me había dado en nuestro primer aniversario, lisa por décadas de frotamientos preocupados durante tiempos difíciles. Anthony apartó la mirada, repentinamente fascinado por las fotos familiares en mi repisa, fotos de su graduación universitaria, el día de su boda, las mañanas de Navidad cuando todavía sonreía genuinamente en mi presencia. Nosotros nos encargaremos de todo, dijo. La casa, tus asuntos, todo. Ya no tendrás que preocuparte por nada. No tener que preocuparse. Como si toda mi vida, mi independencia, mi dignidad fueran cargas que levantar en lugar de derechos que respetar. No me voy a ningún lado, dije, enderezando la espalda con una resolución que me sorprendió incluso a mí misma. Esta es mi casa. Estos son mis recuerdos. Soy perfectamente capaz de cuidarme. La risa de Amanda fue como un vidrio roto. ¿Capaz? Tienes 78 años, vives sola en una casa que se está cayendo a pedazos, sin nadie que te ayude si algo sucede. Es egoísta insistir en quedarte aquí cuando hay mejores opciones. Egoísta. La palabra me dolió porque venía de alguien que nunca había sacrificado un día de comodidad por otro ser humano, dirigida a alguien que lo había dado todo. Su juventud, sus sueños, toda su vida, para criar al hijo que ahora estaba en su sala de estar planeando su exilio. Esa noche, después de que se fueron con promesas de darme tiempo para pensarlo, que sonaban más como amenazas que como amabilidad, me arrodillé junto a mi cama sobre la misma alfombra desgastada donde había rezado todas las noches durante 4 décadas. Mis rodillas artríticas protestaron contra la madera dura debajo, pero me quedé allí de todos modos, aferrada a mi rosario con dedos que se habían vuelto nudosos con la edad y el trabajo. Padre Celestial, susurré en la oscuridad, no entiendo lo que me está pasando. Crié a ese muchacho con amor y sacrificio. Trabajé hasta el agotamiento para darle oportunidades que yo nunca tuve. Oré por él todas las noches. Te pedí que lo bendijeras y lo guiaras. ¿Y ahora? Las lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas, llevando 40 años de decepciones acumuladas y pequeñas traiciones que habían conducido a este momento de completo abandono. Señor, ¿estoy siendo probada? ¿O simplemente olvidada? ¿Te he fallado de alguna manera? ¿He fallado como madre? La casa se acomodó a mi alrededor con pequeños crujidos y suspiros, la única respuesta a mis desesperadas preguntas. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo implacable, coches apresurándose en su camino a vidas llenas de propósito y conexión, mientras yo permanecía sola con mis miedos y mi fe, preguntándome cuál demostraría ser más fuerte en las pruebas que se avecinaban. Pero en lo profundo de mi corazón, debajo del dolor y la confusión, algo más se agitaba, una fuerza silenciosa que pensé que había perdido, un recordatorio de la mujer que había sobrevivido a la muerte de Harold, que había trabajado en 3 empleos sin quejarse, que nunca se había echado atrás en una pelea cuando importaba. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevos intentos de despojarme de mi autonomía y dignidad. Pero esta noche, todavía era Margarita Elizabeth Morrison, hija del Rey de Reyes, y no me iría en silencio a la oscuridad que habían planeado para mí. Pasaron 3 días antes de que Anthony regresara, y en esas 72 horas, me encontré caminando por mi casa como un fantasma visitando su propia vida. Cada habitación contenía recuerdos que ahora se sentían como pruebas en un juicio donde yo era a la vez acusada y testigo de mi propia supuesta incompetencia. Me paré en el dormitorio de la infancia de Anthony, sin cambios desde que se fue a la universidad hace 27 años. Las paredes azul marino aún mostraban sus trofeos de béisbol de la secundaria,
por los que había animado desde las gradas metálicas todos los sábados, lloviera o hiciera sol, incluso cuando mi trabajo de camarera me dejaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Había trabajado turnos dobles en el Café de las Estrellas, solo para costear sus equipos, sus uniformes, las cuotas de inscripción para los equipos de viaje que prometían cazatalentos universitarios y oportunidades de becas. Recordé la noche que llegó a casa con una D en cálculo, con lágrimas corriendo por su rostro de 17 años. Voy a perder mi beca, mamá. Voy a arruinarlo todo. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, enseñándome matemáticas avanzadas de su libro de texto para poder ayudarlo a estudiar. Durante 2 meses, todas las noches después de mi turno de 8 horas sirviendo café y limpiando mesas, me sentaba en este mismo escritorio, resolviendo problemas que me hacían doler la cabeza, porque su futuro importaba más que mi agotamiento. Obtuvo una B+ en su examen final, beca completa en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nunca me agradeció esas noches sin dormir. En la sala de estar, tracé con los dedos la repisa donde las fotos de nuestra familia contaban la historia de mi devoción. Estaba la foto de graduación de Anthony, yo de pie junto a él con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para cada ocasión importante durante 15 años porque no podía permitirme múltiples atuendos. Mi sonrisa era radiante de orgullo. La suya era cortés pero distante, ya mirando hacia un futuro que aparentemente no incluía mucho espacio para su madre. Estaba su foto de boda. Había gastado toda mi herencia de mis padres, $12,000 que se suponía que serían mi seguridad en la vejez, para ayudar a pagar esa recepción. Amanda lo quería todo perfecto. Las flores, el lugar, el fotógrafo que cobraba más por un día de lo que yo ganaba en 3 meses. Es mi día especial, había dicho cuando le mencioné suavemente el costo. Seguramente quieres que Anthony tenga la boda que se merece. Anthony nunca supo cómo sacrifiqué mi seguridad futura por su día perfecto. Nunca le conté sobre las noches que comí galletas para cenar para poder pagar la mejora del catering que Amanda insistió que era absolutamente necesaria. Nunca mencioné cómo había pedido un pequeño préstamo para cubrir los costos restantes, una deuda que todavía estaba pagando a los 78 años. Pero el recuerdo más doloroso estaba guardado en mi joyero, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de bodas de Harold. Después de que murió, Anthony lo miró y dijo, «Deberías vender eso, mamá. Los precios del oro están altos en este momento. Y podrías usar el dinero». Cuando me negué, discutió conmigo durante 1 hora sobre decisiones prácticas y dejar ir el pasado. 6 meses después, cuando el negocio de Anthony atravesó un momento difícil, vendí el anillo en silencio de todos modos. $500 que le di como un regalo de Navidad anticipado para que pudiera pagar la nómina y mantener a sus empleados. Tomó el dinero sin preguntas, sin preguntarse cómo una mujer que vive del seguro social podría de repente permitirse tal generosidad. El anillo de Harold se convirtió en útiles de oficina y pagos de servicios públicos para el hijo que ahora estaba en mi sala de estar, cuestionando mi capacidad mental. La cocina tenía su propio catálogo de sacrificios. Cada día de gracias durante 27 años, había cocinado cenas elaboradas para la familia de Anthony y los parientes de Amanda, personas que apenas reconocían mi existencia, pero esperaban mi relleno casero y mi pastel de calabaza. Pasaba 3 días preparando comidas que costaban la mitad de mi presupuesto mensual de comestibles. Luego escuchaba a la madre de Amanda criticar mis diseños de porcelana y preguntarse en voz alta por qué no podíamos pagar una vajilla más bonita para las fiestas. El día de Acción de Gracias pasado, Anthony llamó 2 horas antes de la cena para cancelar. Amanda no se siente bien, dijo, aunque podía escuchar risas de fiesta en el fondo. Me senté sola en una mesa puesta para 8, rodeada de suficiente comida para alimentar a una pequeña congregación, y comí mi cena de Acción de Gracias mientras leía el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero sí me faltaba. Quería que mi hijo recordara que yo era humana. Quería que mi nuera me viera como algo más que una obligación inconveniente. Quería que alguien preguntara cómo me sentía, qué estaba pensando,
Si necesitaba algo más allá de la llamada ocasional de deber, que comenzaba con «¿Cómo estás, mamá?», y terminaba antes de que pudiera responder honestamente. Mi diario de oración de los últimos 5 años se leía como un catálogo de súplicas sin respuesta. Señor, por favor, ablande el corazón de Anthony hacia mí. Padre, ayuda a Amanda a ver que estoy tratando de ser una buena suegra. Jesús, me siento tan sola. Por favor, recuérdales que existo. Página tras página de súplicas desesperadas a un Dios que parecía estar escuchando las oraciones de todos, pero no las mías. Había comenzado a asistir a la misa matutina en la parroquia de Santa Teresita, la pequeña parroquia a 3 cuadras de mi casa, porque el servicio de la tarde entraba en conflicto con las raras llamadas telefónicas de Anthony. El padre Rodríguez, un hombre amable de 60 años con ojos amables detrás de gafas con montura de alambre, había notado mis lágrimas durante la comunión más de una vez. Señora Morrison, había dicho después de misa un martes, usted carga con una pesada carga. ¿Le gustaría hablar? Quería contárselo todo. La soledad, la sensación de ser invisible en la vida de mi propio hijo, la forma en que Amanda me miraba como si fuera una vergüenza que debía ser manejada. Pero lo que salió en cambio fue, Padre, ¿cómo mantiene la fe cuando se siente olvidada? A veces, había respondido, somos llamados a amar sin recibir amor a cambio. Es la lección más difícil que Cristo nos enseña, pero su corazón fiel es visto por Dios, incluso cuando no es visto por el hombre. Sus palabras me habían reconfortado temporalmente, pero no podían llenar el silencio de mi teléfono que nunca sonaba, no podían calentar la soledad de las fiestas que pasaba sola, no podían explicar por qué el hijo en el que había invertido mi vida ahora trataba mi existencia como un problema a resolver. Hace 2 meses, me caí en mi baño. Nada grave, solo un resbalón en las baldosas mojadas que me dejó con una cadera magullada y el orgullo herido. Llamé a Anthony desde el suelo, con la voz temblorosa por el dolor y el miedo. «Mamá, estoy en una reunión», dijo. «¿Puede esperar esto? Si es una emergencia, llama al 911. Una emergencia. Como si necesitar a mi hijo calificara como una crisis digna de interrumpir su día de trabajo. Me levanté, me vendé la rodilla raspada con cosas de mi botiquín y pasé el resto de esa noche preguntándome cuándo me había convertido en una carga tal que mi dolor era un inconveniente en lugar de una razón para la preocupación. El recuerdo aún me dolía cuando estaba en mi cocina, mirando el calendario donde había marcado cada día que Anthony había visitado en el último año con pequeños corazones rojos. 7 marcas en 12 meses. 5 de ellas habían sido peticiones de algo: ayuda con los impuestos, un préstamo, acceso a las herramientas de mi difunto esposo para sus proyectos de mejoras en el hogar. ¿Me están probando o simplemente me olvidaron? Susurré la pregunta que me había perseguido durante meses, con mi voz resonando en la casa vacía que una vez estuvo llena de propósito y amor. Afuera de mi ventana, podía ver a la señora Pérez de la casa de al lado jugando con su nieta, ambas riendo mientras rastrillaban hojas de otoño de colores en pequeños montones para saltar. La alegría de la niña era contagiosa, la delicia de su abuela genuina y sin esfuerzo. Las observé a través de las cortinas de mi cocina y sentí que algo se rompía en mi pecho. No mi corazón, porque ese se había ido rompiendo lentamente durante años, sino algo más profundo, mi fe, tal vez. Mi creencia de que el servicio fiel sería recompensado con amor fiel. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama con la vieja Biblia de Harold, abierta en Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El versículo nunca había tenido sentido para mí antes, pero esta noche se sintió como una profecía, como una advertencia que debería haber escuchado hace años, cuando Anthony comenzó a tratar mi generosidad como una obligación en lugar de un regalo. Señor, oré, con mis manos artríticas dobladas sobre las páginas gastadas. No sé qué hice mal. Lo amé con todo lo que tenía. Le di todo lo que pude. Pero de alguna manera, al tratar de ser una buena madre, me hice invisible. Muéstrame lo que quieres de mí ahora. Muéstrame cómo encontrar la dignidad de nuevo.
La casa se acomodó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares, y en algún lugar a la distancia, las campanas de la iglesia tocaron las 9 en punto, las mismas campanas que habían marcado las horas de mi vida en este vecindario durante 4 décadas. Mañana, Anthony regresaría con cualquier plan que hubiera ideado para mi futuro, pero esta noche, todavía era Margarita Morrison, todavía la mujer que había criado a un hombre exitoso, incluso si él no podía recordar el costo. Cuando Anthony regresó el viernes, no vino solo. Un hombre con un costoso traje gris lo siguió por la puerta de mi casa, llevando un maletín de cuero que parecía más costoso que mi cheque mensual del Seguro Social. Detrás de ellos caminaba Amanda, con sus tacones golpeando mis pisos de madera como una cuenta regresiva al desastre. «Mamá, este es el doctor Feldman», anunció Anthony sin ceremonia, como si presentara a un comerciante en lugar de explicar por qué un extraño había invadido mi sala de estar. «Está aquí para hacer una evaluación simple. Solo de rutina. No hay nada de qué preocuparse». El doctor Feldman era más joven que Anthony, con manos suaves que nunca habían conocido el trabajo manual y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Puso su maletín en mi mesa de centro, sin pedir permiso, abriéndolo para revelar formularios de aspecto oficial y una tableta que parecía brillar con autoridad. «Señora Morrison», dijo con el tono que la gente usa con los niños pequeños, «entiendo que ha tenido algunas dificultades últimamente. Problemas de memoria, confusión sobre las finanzas, problemas para manejar las actividades diarias. Su hijo está preocupado por su bienestar». «No he tenido ninguna dificultad», respondí, con la voz más aguda de lo que pretendía. «Manejo mi casa perfectamente bien. Pago mis facturas a tiempo, asisto a la iglesia regularmente. Me cuido». Amanda dejó escapar un pequeño suspiro, el tipo reservado para los niños tercos que se niegan a admitir que han cometido errores. «Margarita, ayer mismo llamaste a Anthony preguntando por una factura de gas que ya habías pagado. Y la semana pasada, olvidaste por completo nuestra conversación sobre la cena de Navidad». Las mentiras salieron tan suavemente de sus labios que por un momento dudé de mi propia memoria, pero nunca había llamado por ninguna factura de gas y no había habido ninguna conversación sobre la cena de Navidad, solo la breve llamada telefónica de Anthony para decirme que pasarían las vacaciones con la familia de Amanda en Milwaukee, dejándome celebrar sola por 3er año consecutivo. El doctor Feldman sacó una hoja de papel cubierta de círculos y números. «Empecemos con algo sencillo», dijo. «¿Puede dibujarme un reloj? Solo un círculo con los números y las manecillas que marquen las 2:30. Me quedé mirando el papel, ofendida por la naturaleza elemental de la solicitud. ¿Así es como medían mi valor ahora? ¿Mi capacidad para dibujar dibujos como un estudiante de kinder? Pero dibujé el reloj de todos modos, con mi mano firme a pesar de la artritis que dificultaba la sujeción de los bolígrafos después de unos minutos. «Bien», murmuró el doctor Feldman, tomando notas en su tableta. «Ahora, ¿en qué año estamos?» 2024. ¿Y quién es el presidente? Joe Biden. ¿Puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? Pude, y lo hice. Aunque cada número se sintió como una pequeña derrota, una rendición a su suposición de que mi edad de alguna manera había borrado mi inteligencia. Anthony observaba desde la esquina, con el rostro ilegible, mientras Amanda examinaba sus uñas cuidadas, como si mis habilidades cognitivas fueran demasiado aburridas para captar su atención. Las preguntas continuaron durante 20 minutos. Aritmética simple, recuerdo de palabras, tareas básicas de razonamiento que habrían insultado a un estudiante de secundaria. A lo largo de todo, el doctor Feldman mantuvo su sonrisa condescendiente, asintiendo ocasionalmente como si mis respuestas correctas fueran sorprendentes en lugar de esperadas. «Una última cosa», dijo, sacando un formulario de su maletín. «Necesito que firme este consentimiento para la evaluación. Solo una formalidad para que todo sea legal». El documento estaba lleno de terminología médica y lenguaje legal que se difuminaban en letra pequeña. Comencé a leerlo detenidamente, pero Anthony dio un paso adelante con impaciencia. «Mamá, solo es papeleo.
El doctor Feldman lo necesita para sus registros. Está retrasando a todos. Algo en su tono, despectivo, irritado, me hizo levantar la vista del formulario. Este era mi hijo, el muchacho al que había cuidado durante la neumonía, el adolescente al que había ayudado con las solicitudes de ingreso a la universidad, el joven al que había consolado durante su primer desamor. ¿Cuándo había aprendido a hablarme como si fuera una molestia en lugar de la persona que le había dado la vida? Firmé el papel porque negarme parecía mezquino, porque quería que se fueran, porque estaba cansada de ser tratada como una acusada en un juicio donde no entendía los cargos. El doctor Feldman empacó sus materiales con eficiencia profesional, le dio la mano a Anthony y salió de mi casa tan rápido como había entrado. ¿Fue tan difícil?, preguntó Amanda, con la voz goteando falsa dulzura. ¿Ves? Estás perfectamente bien. No hay nada de qué preocuparse. Pero había algo de qué preocuparse. Algo en la forma en que Anthony evitó mis ojos cuando se fueron. Algo en la sonrisa satisfecha de Amanda que sugería que esta evaluación había salido exactamente como habían planeado. Pasaron 2 semanas en relativa paz. Volví a mi rutina de oraciones matutinas, lectura vespertina y paseos vespertinos por el vecindario donde había vivido durante 34 años. La señora Pérez saludaba desde su jardín. El padre Rodríguez preguntaba por mi salud después de la misa del miércoles. Y el cartero, Carlos, que había estado entregando en mi calle durante 8 años, preguntaba sobre mi artritis con genuina preocupación. Estas pequeñas interacciones se habían vuelto preciosas para mí, una prueba de que todavía existía en la conciencia de alguien, de que mi presencia en el mundo se registraba con personas que me veían como algo más que un inconveniente. Pero incluso estas pequeñas conexiones se sentían frágiles, como si reconocer mi aislamiento de alguna manera lo hiciera más real. Mi cumpleaños número 79 llegó un martes. Se lo había mencionado a Anthony durante nuestra última llamada telefónica. Una breve conversación sobre si necesitaba algo de la tienda, pero no había hecho ningún comentario sobre la fecha. Me desperté esa mañana con la tonta esperanza de que tal vez este año sería diferente, que tal vez él recordaría sin que se lo recordaran. Preparé mi avena habitual y leí el Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Las palabras ofrecieron consuelo, un recordatorio de que incluso si mi hijo había olvidado el día en que nací, mi Padre Celestial recordaba cada momento de mi existencia. La mañana transcurrió en silencio, luego la tarde. Por la noche, había aceptado que Anthony lo había olvidado de nuevo, tal como había olvidado los 2 años anteriores. Pero a las 8:30, mientras me preparaba para acostarme, sonó el teléfono. «¡Feliz cumpleaños, mamá!». La voz de Anthony era demasiado alegre, artificialmente brillante como la de alguien que acababa de recordar una obligación. «Perdón por llamar tan tarde», di a loco en la oficina. «Gracias», dije, agradecida a pesar de saber que este era un reconocimiento de último minuto, impulsado por recordatorios del calendario en lugar de un recuerdo genuino. Amanda y yo queríamos llevarte a cenar este fin de semana para celebrar. ¿Qué te parece el domingo? Llegó el domingo, y con él una llamada telefónica a las 11:30 de la mañana. «Mamá, lo siento mucho, pero tendremos que reprogramar. Amanda no se siente bien, y con todo lo que está pasando». Pasé mi celebración de cumpleaños sola en mi mesa de la cocina, comiendo sobras de cazuela y mirando la tarjeta de cumpleaños que me había comprado, un hábito que había desarrollado después de demasiadas ocasiones olvidadas. La tarjeta tenía una imagen de una puesta de sol y las palabras «Otro año de las bendiciones de Dios». Lo había firmado «Con amor, Margarita», con mi propia letra. Una broma privada que había dejado de ser divertida hace años. Esa noche, intenté llamar a la nieta de mi vecina, una dulce muchacha llamada Emma que a veces me ayudaba con las compras, pero recordé que era una noche escolar y que su familia estaría ocupada con la tarea y las rutinas de la hora de acostarse. No tenía a nadie más a quien llamar, nadie a quien le importara que hubiera completado otro año de vida. Me arrodillé junto a mi cama esa noche e intenté rezar, pero las palabras sonaban huecas en mi boca.
Gracias por otro año, susurré, aunque la gratitud parecía imposible cuando ese año se extendía ante mí vacío y sin propósito. Gracias por mi salud, por mi hogar, por... No pude terminar. ¿Por qué estaba agradecida? ¿Por la soledad? ¿Por el abandono? ¿Por la lenta comprensión de que había criado a un hijo que me veía como una carga en lugar de una bendición? Señor, dije finalmente, con la voz quebrada en la oscuridad, me siento invisible, me siento olvidada. Sé que me ves, pero a veces eso no es suficiente. A veces necesito ojos humanos para reconocer que existo, voces humanas para recordarme que mi vida tiene sentido. El silencio que siguió se sintió más pesado de lo habitual, como si el mismo Dios se hubiera apartado de mis oraciones, dejándome sola con dudas que crecían en la oscuridad. Había sido fiel durante 79 años. Había asistido a la iglesia, leído las Escrituras, tratado de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Había dado generosamente, amado sacrificialmente, perdonado repetidamente. ¿Y qué había conseguido? Un hijo que olvidó mi cumpleaños, una nuera que toleró mi existencia, y un futuro que se parecía cada vez más al exilio de todo lo que había trabajado para construir. A la mañana siguiente llegó un sobre con la dirección del consultorio del Dr. Feldman. Dentro había un informe médico con mi nombre en la parte superior y una conclusión que hizo que mi taza de café se resbalara de mis manos temblorosas, haciéndose añicos contra el piso de la cocina en pedazos que reflejaban la luz como sueños rotos. La paciente muestra signos de demencia en etapa inicial. Decía el informe en un lenguaje clínico que reducía mi vida de recuerdos a una lista de déficits. Se recomienda supervisión y asistencia inmediata con la gestión financiera. La paciente ya no es competente para tomar decisiones independientes con respecto a las principales opciones de vida. Leí el informe 3 veces, y cada lectura tenía menos sentido que la anterior. Había respondido correctamente a todas las preguntas durante esa evaluación. Había dibujado el reloj perfectamente, recitado las fechas con precisión, realizado todas las tareas simples que habían solicitado. Sin embargo, aquí estaba la documentación que afirmaba que era mentalmente incompetente, legalmente no apta para administrar mis propios asuntos. En la parte inferior del informe, en un espacio marcado como Notas del médico, el Dr. Feldman había escrito: la familia del paciente informa un deterioro significativo de la función cognitiva en los últimos 6 meses. La paciente parece no ser consciente de estos déficits, lo cual es consistente con la demencia progresiva. Recomiendo una intervención inmediata. Nunca había conocido al Dr. Feldman antes de esa evaluación del viernes. Nunca había hablado con mi familia sobre mi deterioro. Me había observado durante exactamente 30 minutos, durante los cuales me había desempeñado sin problemas en todas las pruebas que administró. Sin embargo, este informe me pintaba como una mujer en la que ya no se podía confiar para su propia vida. Me desplomé de rodillas entre los fragmentos de la taza de café, con las manos temblorosas mientras sostenía el documento que se utilizaría para robarme mi independencia. Los pedazos de cerámica que me rodeaban parecían profecía, afilados, dispersos, irreparables. ¿Me están probando o simplemente me olvidaron?, susurré a la cocina vacía, pero esta vez la pregunta se sintió diferente. Esta vez sonó como el comienzo de la guerra. El informe médico fraudulento estuvo sobre mi mesa de la cocina durante 3 días, como una serpiente venenosa, con su veneno filtrándose en cada rincón de mi pacífico hogar. No podía comer sin verlo. No podía rezar sin que sus mentiras resonaran en mi mente. No podía dormir sin preguntarme cómo el hijo al que había criado podría orquestar una crueldad tan calculada. El jueves por la mañana, llamé a la oficina de Anthony. Morrison & Asociados, respondió su secretaria, una joven llamada Rebecca que siempre había sido educada durante mis raras llamadas telefónicas. Rebecca, habla la madre de Anthony. Necesito hablar con él inmediatamente. Es urgente. Oh, señora Morrison. Está en una reunión con un cliente en este momento, pero puedo hacer que le llame dentro de 1 hora. Pasaron 4 horas antes de que sonara mi teléfono. Mamá, Rebecca dijo que llamaste. ¿Cuál es la emergencia? La voz de Anthony transmitía la impaciencia de un hombre ocupado,
lidiando con una interrupción inconveniente. Recibí un informe médico del Dr. Feldman, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Un informe que afirma que tengo demencia y que soy mentalmente incompetente. Un informe basado en mentiras. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando Anthony finalmente habló, su tono había cambiado a algo que nunca antes había escuchado. Frío, calculado y totalmente sin calidez. Mamá, la negación es un síntoma común. El Dr. Feldman explicó que los pacientes con demencia en etapa inicial a menudo no reconocen su propio deterioro cognitivo. Esa es exactamente la razón por la que esta evaluación fue necesaria. Anthony Michael Morrison, dije, usando su nombre completo como lo había hecho cuando era un niño atrapado en travesuras, respondí correctamente a todas las preguntas. Dibujé el reloj perfectamente. Recité cada fecha y cálculo que solicitó. No hay nada malo en mi mente. Te estás alterando, respondió, su voz adoptando el tono condescendiente que la gente usa con los niños difíciles. Esta volatilidad emocional es otro síntoma que el Dr. Feldman mencionó. Necesitamos discutir tus arreglos de vivienda antes de que esto empeore. Colgué el teléfono, con las manos temblorosas de una rabia que nunca me había permitido sentir hacia mi hijo. En 79 años de vida, a través de la pobreza y la pérdida y cada decepción que viene con la existencia humana, nunca había experimentado la particular devastación de la traición por parte de alguien a quien había amado incondicionalmente. Esa tarde, Amanda llegó sin avisar, entrando con una llave de repuesto que les había dado para emergencias. Me encontró en mi sala de estar, leyendo mi Biblia e intentando encontrar consuelo en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Margarita, dijo, sentándose en mi sofá sin invitación. Anthony me contó sobre tu llamada telefónica hoy. Estamos preocupados por estos arrebatos. ¿Da arrebatos? Cerré mi Biblia y miré a esta mujer que había sido parte de mi familia durante 15 años, pero nunca me había tratado como familia. ¿Defenderse contra las mentiras es un arrebato? La sonrisa de Amanda era afilada como vidrio roto. Cariño, tienes 79 años. Vives sola en una casa que es demasiado grande para ti, sin nadie que te ayude si algo sale mal. Te encontramos el lugar perfecto en Residencias Los Pinos. Hermosos jardines, personal maravilloso, actividades diseñadas para personas de tu edad. ¿Por qué estás luchando contra algo que claramente es para tu propio bien? Porque no es mi elección, dije. Porque estás usando informes médicos falsos para obligarme a salir de mi casa. Porque esto no se trata de mi bienestar, se trata de algo más por completo. La máscara de Amanda se deslizó por un momento, revelando algo feo debajo de su fachada perfecta. ¿Crees que queremos hacerte daño? Margarita, ¿tienes idea de lo estresante que es esto para Anthony? Trabaja 60 horas a la semana. Tiene su propia familia de la que preocuparse. Y ahora tiene que manejar tu salud en declive además de todo lo demás. Estamos tratando de ayudarte, pero lo estás haciendo increíblemente difícil. La manipulación era tan suave, tan practicada, que casi creí que su preocupación era genuina. Había convertido mi resistencia en evidencia de mi egoísmo, mi deseo de independencia en una carga que estaba poniendo sobre su esposo. ¿Cuándo dejaste de verme como una persona?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo me convertí en un problema que debía gestionarse en lugar de una madre que debía ser amada? Amanda se puso de pie, alisando su falda de diseñador con manos que nunca se habían endurecido con el trabajo honesto. Estás siendo dramática, Margarita. Te amamos, por eso estamos tratando de protegerte de ti misma. Pero si vas a ser testaruda al respecto, tendremos que explorar otras opciones. Otras opciones. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros como humo de un fuego que no podía ver pero que podía oler acercándose. Después de que se fue, me senté en mi cocina e intenté reconstruir cómo había llegado a este momento. ¿Cuándo había dejado a Anthony de llamarme mamá con afecto? ¿Cuándo había dejado a Amanda de pretender preocuparse por mi opinión? ¿Cuándo me había convertido en un obstáculo que debía ser eliminado en lugar de un miembro de la familia que debía ser apreciado? Pensé en la mañana de Navidad de hace 3 años, cuando Anthony había abierto mi regalo,
un reloj que había ahorrado durante meses para comprar, e inmediatamente preguntó si había conservado el recibo en caso de que no le quedara bien. Pensé en el Día de la Madre en que Amanda me había dado un vale de regalo para un restaurante. Luego mencionó que expiraba en 30 días porque no querían que se quedara sin usar. Pensé en las innumerables pequeñas crueldades disfrazadas de preocupaciones prácticas, la forma en que me habían entrenado lentamente para esperar menos y estar agradecida por las obras. Esa noche, mi vecina, la señora Pérez, llamó a mi puerta, sosteniendo una fuente de cazuela cubierta con papel de aluminio. «Margarita, hice demasiada cazuela de fideos con atún», dijo con la amable mentira que la gente dice cuando quiere ayudar sin causar vergüenza. «¿Te importaría ayudarme a comérsela?» La señora Pérez tenía 73 años, una viuda como yo, pero sus hijos la visitaban todos los domingos y la llamaban 2 veces por semana. Su nieta, Emma, había pasado el verano anterior ayudando en su jardín, aprendiendo a plantar flores y verduras mientras compartía historias sobre la escuela y los amigos. La vida de la señora Pérez se parecía a lo que debería haber sido la mía: dignidad, respeto, inclusión en la historia en curso de su familia. «Dorotea», le dije mientras compartíamos su cazuela en mi mesa de la cocina, «¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez sientes que tus hijos te ven como una carga?» Hizo una pausa con el tenedor a medio camino de su boca, estudiando mi rostro con la cuidadosa atención de alguien que reconocía el dolor. «¿Anthony te está dando problemas otra vez?» Nunca le había contado sobre mis problemas con mi hijo, pero aparentemente mi soledad era más visible de lo que había creído. «Quiere meterme en un asilo», dije. «Afirma que soy mentalmente incompetente». La expresión de Dorotea se endureció. Ese muchacho siempre ha estado demasiado impresionado con su propio éxito para recordar de dónde vino. Te vi trabajar hasta la mitad de la muerte para meterlo en la universidad. Te vi caminar al trabajo en tormentas de nieve porque habías vendido tu coche para ayudar con su negocio. ¿Y ahora quiere tirarte como el periódico de ayer? Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero en cambio resaltaron cuán completamente había fallado como madre. Si mis sacrificios habían sido tan visibles para los vecinos, ¿por qué no habían creado gratitud en mi propio hijo? «Dorotea, ¿crees que lo malcrié? ¿Di demasiado sin esperar lo suficiente a cambio?» «Cariño», dijo, extendiendo la mano por la mesa para apretar mi mano artrítica. «Lo amaste como las madres aman a sus hijos, completa y sin condiciones. Eso no es malcriarlo. Así es como se ve el amor. El problema no es lo que diste. El problema es lo que él eligió hacer con ello». Esa noche, me arrodillé junto a mi cama con preguntas que parecían demasiado peligrosas para expresar incluso en oración. «Señor», susurré, «¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar de nuevo? ¿Cuántas veces debo poner la otra mejilla antes de que se me permita protegerme?» Abrí mi Biblia en Mateo 18:22, donde Jesús le dice a Pedro que perdone 70 veces 7. ¿Pero qué pasó después de 78? ¿Qué pasó cuando el perdón se convirtió en habilitación? ¿Cuando poner la otra mejilla invitó a más abuso? ¿Cuando la misericordia cristiana se convirtió en una excusa para que otros infligieran crueldad? «No entiendo tu plan para mí», continué, con lágrimas cayendo sobre las gastadas páginas de las Escrituras. Pensé que la fidelidad sería recompensada con amor. Pensé que el sacrificio crearía gratitud. Pensé que ser una buena madre cristiana produciría un buen hijo cristiano. Pero todo mi dar solo le enseñó a tomar. Todo mi perdón solo animó a hacer más daño. La casa se acomodó a mi alrededor con crujidos familiares, pero por primera vez en décadas, no pude encontrar consuelo en mis oraciones vespertinas. El Dios al que había servido fielmente se sentía distante, silencioso, posiblemente desaprobando la ira que crecía en mi corazón, como un tumor que podría matarme o liberarme. El viernes por la mañana llegó una llamada telefónica que lo cambió todo. «¿Señora Morrison?» «Soy Michael Russo. No sé si me recuerda, pero era amigo de su esposo Harold. Trabajamos juntos en el departamento de policía antes de que me transfirieran al servicio federal». Michael Russo. El nombre me trajo recuerdos de barbacoas en nuestro patio trasero hace 30 años, de un hombre tranquilo con ojos amables que siempre me había tratado con respetuosa admiración, incluso durante mi matrimonio.
Después de la muerte de Harold, Michael había asistido al funeral y se había ofrecido a ayudar con cualquier cosa que necesitara, pero yo había sido demasiado orgullosa y demasiado afligida para aceptar ayuda. Por supuesto que lo recuerdo, Michael. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Margarita, espero que no te moleste que llame, pero Emma Patterson, la nieta de Dorotea, mencionó que podrías estar teniendo algunas dificultades con asuntos familiares, dificultades legales. Emma. La dulce Emma de 12 años que había escuchado a escondidas mi conversación con su abuela y aparentemente entendió lo suficiente como para buscar ayuda de un adulto que realmente pudiera proporcionarla. No quiero imponer, dije, aunque la esperanza se elevaba en mi pecho como el amanecer después de la noche más larga. Nunca podrías imponer, respondió Michael, con su voz cálida con el recuerdo de una vieja amistad. Me retiré del FBI hace 3 años, pero todavía tengo contactos y sé algo sobre la ley para personas mayores. ¿Te importaría si vengo para discutir tu situación? A veces, una nueva perspectiva puede revelar opciones que no son inmediatamente obvias. Por primera vez en semanas, sentí que alguien se ofrecía a ayudarme en lugar de gestionarme, a escuchar mis preocupaciones en lugar de desestimarlas, a tratarme como una persona con derechos en lugar de un problema con síntomas. Estaría agradecida, dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Michael Russo venía a ayudar, y tal vez, solo tal vez, la guerra que había comenzado en mi cocina entre tazas de café rotas no se pelearía sola. Michael Russo llegó a mi puerta el sábado por la mañana, llevando un maletín de cuero y el tipo de confianza que proviene de 40 años de resolver los problemas de otras personas. A los 68 años, había envejecido hasta convertirse en el distinguido caballero que recordaba de las reuniones del departamento de policía de Harold. Cabello plateado cuidadosamente peinado, ojos amables detrás de gafas con montura de alambre, y la postura erguida de un hombre que nunca había aprendido a retroceder de una pelea que valía la pena pelear. Margarita, dijo, tomando mis manos entre las suyas con genuina calidez, te ves exactamente tan hermosa como te recuerdo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban con un placer que no había experimentado en años. La simple alegría de ser vista como una mujer en lugar de una carga, una persona en lugar de un problema. ¿Cuándo había dejado de esperar esa bondad humana básica? Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma superficie de madera marcada donde había comido comidas solitarias y leído informes médicos fraudulentos, pero la presencia de Michael transformó el espacio en algo parecido a la esperanza. Extendió documentos legales sobre la mesa con la precisión metódica de alguien que entendía que los detalles importaban, que pasar por alto la letra pequeña podía significar la diferencia entre la justicia y la derrota. Cuéntamelo todo, dijo, con su voz que transmitía la autoridad paciente de alguien acostumbrado a escuchar verdades difíciles. Desde el principio, no omitas nada, sin importar cuán pequeño parezca. Así que le conté sobre la repentina preocupación de Anthony por mi seguridad, sobre las crueldades casuales de Amanda disfrazadas de cuidado, sobre la evaluación de 30 minutos del Dr. Feldman, que de alguna manera había producido un diagnóstico condenatorio de demencia. Le mostré el informe médico, observando cómo su expresión se oscurecía a medida que leía los síntomas fabricados y las falsas conclusiones. Margarita, dijo finalmente, dejando el informe a un lado con evidente disgusto, este documento no tiene valor. El Dr. Feldman ni siquiera tiene licencia para ejercer la psiquiatría geriátrica en Illinois. Es un médico general con experiencia en medicina familiar. No tiene autoridad legal para diagnosticar demencia ni declarar a nadie mentalmente incompetente. Las palabras me golpearon como agua fría en el calor del verano, impactantes y refrescantes e increíblemente reconfortantes. Pero el informe parece tan oficial. Cualquiera puede escribir un documento de apariencia oficial, respondió Michael sacando su teléfono. Pero la tutela legal requiere la aprobación judicial, la evaluación psiquiátrica por especialistas certificados por la Junta y evidencia de incapacidad genuina. Tu hijo no puede simplemente decidir que eres incompetente y hacerlo legalmente vinculante. Hizo varias llamadas telefónicas mientras yo me sentaba en un silencio aturdido,
escuchándolo hablar con abogados y profesionales médicos que trataban mi situación como solucionable en lugar de inevitable. Cada conversación reveló otra capa del engaño de Anthony: firmas falsificadas en documentos que nunca había visto, arreglos financieros realizados sin mi conocimiento, documentos legales presentados utilizando testimonios médicos fraudulentos. Tu hijo ha estado planeando esto durante meses, dijo Michael después de su última llamada. Ha presentado documentos preliminares para la tutela, alegando que no puedes administrar tus asuntos, pero ha cometido varios errores críticos. Primero, usó a un médico no calificado para tu evaluación. Segundo, falsificó tu firma en los formularios de consentimiento. Tercero, no te proporcionó la notificación legal adecuada de sus intenciones. ¿Qué significa eso?, pregunté, temerosa de tener esperanza, pero incapaz de reprimir la creciente sensación de que mi situación podría no ser tan desesperada como había creído. Significa que todo su caso se basa en el fraude, sonrió Michael, la primera sonrisa genuina que había visto dirigida a mí en meses. Y el fraude, Margarita, es un delito federal cuando involucra abuso de ancianos y explotación financiera. Esa tarde, Michael me llevó a la oficina de Patricia Williams, una abogada especializada en derecho para personas mayores, que había pasado 25 años protegiendo a los ancianos de los miembros de la familia que confundían la herencia con la propiedad. Su oficina era cálida y profesional, llena de plantas y fotos familiares que sugerían que entendía la importancia de mantener la dignidad durante los momentos más vulnerables de la vida. Señora Morrison, dijo Patricia después de revisar los archivos de mi caso, su hijo ha intentado eludir los procesos legales que existen específicamente para proteger a personas como usted. No puede simplemente declararla incompetente y asumir el control de sus bienes. La ley exige el debido proceso, una evaluación médica legítima y la aprobación judicial, nada de lo cual ha obtenido. ¿Pero qué pasa con la casa?, pregunté. Ya está hablando de venderla para pagar el asilo. Mon no tiene autoridad legal para vender su casa, respondió Patricia con firmeza. Su nombre está en la escritura. Usted es mentalmente competente, como lo demuestra esta misma conversación, y tiene el derecho absoluto de permanecer en su casa todo el tiempo que elija. Me ayudó a redactar documentos legales que protegerían mis activos y revocarían cualquier poder notarial que Anthony pudiera reclamar que poseía. Más importante aún, me explicó mis derechos como adulto mayor, derechos que ni siquiera sabía que poseía después de años de ser tratada como una niña por mi propia familia. Margarita, dijo cuando concluimos nuestra reunión, has sido víctima de abuso de ancianos, financiero, emocional y psicológico. Las acciones de tu hijo constituyen un comportamiento criminal según la ley federal. Tienes opciones aquí, incluida la presentación de cargos. Presentar cargos contra mi propio hijo, el muchacho al que había arrullado para dormir, cuidado durante la enfermedad, apoyado en cada desafío de su vida adulta. La idea se sentía simultáneamente imposible y necesaria, como amputar una extremidad enferma para salvar el cuerpo. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una taza de té y mi Biblia abierta en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quizás este era mi tiempo para levantarme en lugar de inclinarme, mi tiempo para proteger en lugar de sacrificar, mi propósito para demostrar fortaleza en lugar de sumisión sin fin. Michael me había dado su número de teléfono y me dijo que llamara si me sentía insegura o presionada. Por primera vez en meses, me acosté sintiéndome protegida en lugar de casada, sabiendo que alguien con el conocimiento y la voluntad de ayudar estaba a solo una llamada de distancia. El domingo por la mañana, asistí a la misa en la parroquia de Santa Teresita con un corazón más ligero que el que había tenido en años. El padre Rodríguez notó el cambio de inmediato durante nuestra conversación posterior al servicio. Señora Morrison, parece diferente hoy, observó. ¿Más tranquila, tal vez? Creo que estoy recordando quién soy, respondí. O tal vez descubriendo quién se supone que debo ser. ¿Y quién es esa? Una hija de Dios que merece respeto, no solo de los demás, sino de sí misma.
El padre Rodríguez sonrió con la satisfacción de un pastor que había visto a una oveja perdida encontrar el camino de regreso al rebaño. A veces, el mayor acto de amor cristiano es negarse a permitir el pecado de otra persona. Permitir que otros nos abusen no nos hace santos, nos hace cómplices de su destrucción espiritual. Sus palabras resonaron con una verdad que había tenido miedo de reconocer. Al tratar de ser infinitamente indulgente, infinitamente sacrificada, había permitido el egoísmo y la crueldad de Anthony. Mi sufrimiento silencioso no me había hecho más semejante a Cristo, sino que había empeorado su comportamiento al enseñarle que las acciones no tenían consecuencias. El lunes por la mañana llegó la confrontación que había estado temiendo y anticipando en la misma medida. Anthony llegó a mi casa con Amanda y 2 extraños, un hombre y una mujer con atuendo de negocios que se presentaron como representantes de Residencias Los Pinos para adultos mayores. «Mamá», anunció Anthony sin preámbulos, «hemos programado tu mudanza para el jueves. Estas personas están aquí para discutir el proceso de transición y responder cualquier pregunta que puedas tener». Montessei. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con amor y sacrificio, y sentí que algo fundamental cambiaba en mi pecho, no mi corazón rompiéndose, porque eso había sucedido gradualmente durante años de decepciones acumuladas. Esto era diferente. Esta era mi columna vertebral enderezándose, mi voz encontrando una fuerza que había olvidado que poseía. «No», dije simplemente. Anthony parpadeó como si no hubiera oído bien. «¿Qué? No», repetí, con mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «No me voy a mudar a ningún lado. No voy a firmar nada. No voy a renunciar a mi casa ni a mi independencia basándome en informes médicos fraudulentos y documentos falsificados». La cara de Amanda se puso pálida bajo su maquillaje perfecto. «Margarita, estás siendo irrazonable». «Estoy siendo informada», la interrumpí, algo que nunca había hecho antes en 15 años de soportar su condescendencia. «He consultado con abogados y profesionales médicos que han explicado mis derechos. Sé lo que has estado tratando de hacer y sé que es ilegal». Los representantes de Residencias Los Pinos intercambiaron miradas incómodas, claramente sintiendo que habían entrado en una disputa familiar que iba mucho más allá de los simples arreglos de vivienda. La mujer, la señora Chen, según su tarjeta de presentación, se aclaró la garganta diplomáticamente. «Quizás deberíamos reprogramar esta reunión», sugirió. «Parece que hay algunos asuntos familiares que deben resolverse primero». Después de que se fueron, la máscara de hijo preocupado de Anthony finalmente se deslizó por completo. «Ingrata anciana», siseó, con la voz fea de una rabia que me hizo darme cuenta de que estaba viendo la verdadera naturaleza de mi hijo por primera vez. «Después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que he sacrificado». «¿Todo lo que has sacrificado?». Me puse de pie, con mi artritis protestando, pero mi espíritu elevándose. «Anthony, ¿qué has sacrificado exactamente por mí? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Atención? Porque desde mi punto de vista, has tomado mucho más de lo que jamás has dado. Tengo un negocio exitoso», gritó. «Tengo responsabilidades. No puedo estar constantemente preocupado por si te caíste por las escaleras o dejaste la estufa encendida». «Entonces no te preocupes», dije con calma. «Te libero de esa carga, pero no puedes resolver tu preocupación robándome mi vida». Amanda dio un paso adelante, con la voz aguda como el viento invernal. «Estás cometiendo un gran error, Margarita. Eres mayor, estás sola, y eres demasiado terca para aceptar ayuda cuando se te ofrece. ¿Qué pasará cuando realmente necesites ayuda y no estemos aquí? Entonces afrontaré ese desafío cuando llegue el momento», respondí. «Pero lo afrontaré con mi dignidad intacta y mi libertad preservada». Se fueron ese día derrotados, y pasé la noche de rodillas en oración, no suplicando la misericordia de Dios, ni pidiendo perdón por los pecados de mi familia, sino agradeciéndole por la fuerza para finalmente defender a la persona que Él me había creado. «Señor», oré, «gracias por mostrarme que ser un buen cristiano no significa ser un felpudo. Gracias por Patricia y Michael, por los amigos que me recuerdan que tengo valor. Gracias por el coraje para decir no cuando no es la respuesta correcta. Por primera vez en años,
Dormí toda la noche sin despertarme para preocuparme por los desafíos del mañana. Había dado mi primer paso hacia la libertad, y se sentía como volver a casa. La semana siguiente a mi primer acto de desafío transcurrió en una calma inquietante, como la quietud antes de una tormenta que todos saben que se avecina, pero nadie puede predecir el momento exacto en que estallará. Utilicé esos 7 días para prepararme espiritual y prácticamente para lo que Anthony pudiera intentar a continuación. Cada mañana leía del libro de Esther, sacando fuerzas de la historia de una mujer que había encontrado el coraje para presentarse ante un rey y exigir justicia para su pueblo. Porque si callas en este tiempo, susurré junto con las palabras de Mardoqueo a Esther, el alivio y la liberación surgirán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no has llegado a tu posición real para un tiempo como este. Quizás mi posición real era simplemente ser una mujer de 79 años, con suficiente lucha para negarme a ser descartada como el periódico de ayer. Quizás este era de hecho mi momento de hablar, no solo por mí, sino por cada persona mayor cuya familia había confundido el amor con el control, el cuidado con la propiedad. Michael llamaba todas las noches, controlando mi bienestar y actualizándome sobre las protecciones legales que había ayudado a implementar. Patricia Williams había presentado medidas cautelares que impedían que Anthony accediera a mis cuentas bancarias o reclamara cualquier autoridad sobre mis decisiones médicas. Lo más importante, había concertado una evaluación psiquiátrica independiente por la doctora Sarah Chen, una geriatra certificada que se especializaba en evaluar con precisión la función cognitiva en pacientes de edad avanzada. Recuerda, Margarita, había dicho Michael durante su visita del martes, ya no solo estás luchando por ti misma. Las acciones de tu hijo representan un patrón de abuso de ancianos que afecta a miles de familias. Al enfrentarte a él, estás dificultando que otros hijos adultos exploten a sus padres. La idea de que mi lucha personal pudiera servir a un propósito mayor me dio fuerza en los momentos en que la duda se apoderaba. ¿Estaba siendo demasiado dura con Anthony? ¿Estaba destruyendo a mi familia por orgullo? Pero entonces recordaba el informe fraudulento del Dr. Feldman, las crueldades casuales de Amanda, la forma en que habían planeado robarme la vida mientras fingían que era por mi propio bien. El viernes por la tarde llegó la tormenta que había estado esperando. Anthony llegó con refuerzos. No solo con Amanda esta vez, sino con su hija adolescente, Jessica, la madre de Amanda, Eleonora, y un hombre que no reconocí que se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya a través de la intimidación. «Mamá», anunció Anthony cuando entraron en mi sala de estar sin invitación, «necesitamos tener una reunión familiar. Esta situación ha ido demasiado lejos». Jessica parecía incómoda. Su rostro de 18 años reflejaba la vergüenza de ser arrastrada a conflictos de adultos que no entendía del todo. Eleonora, la madre de 70 años de Amanda, inspeccionó mi modesta sala de estar con el ojo crítico de alguien que nunca había conocido las dificultades financieras, y no podía entender por qué alguien elegiría la humildad sobre el lujo. El extraño se presentó como Ricardo Blackwood, el abogado de Anthony. Era más joven de lo que esperaba, con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social. Su sonrisa era afilada como una cuchilla, diseñada para cortar en lugar de consolar. «Señora Morrison», comenzó Ricardo extendiendo documentos legales sobre mi mesa de centro con autoridad practicada. «Represento los intereses de su hijo en este asunto. Estamos aquí hoy para ofrecerle una última oportunidad para resolver esta situación de manera amistosa antes de que nos veamos obligados a recurrir a recursos legales más agresivos». «¿Qué tipo de recursos?», pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Procedimientos de internamiento involuntario», respondió Ricardo sin problemas. «Si continúa negándose a recibir ayuda razonable con su salud mental en declive, el tribunal puede ordenar una evaluación psiquiátrica y arreglos de vida supervisados para su propia protección». La amenaza flotaba en el aire entre nosotros como gas venenoso, diseñado para aterrorizarme hasta la sumisión. Pero había pasado la semana pasada aprendiendo sobre mis derechos, consultando con profesionales que realmente se preocupaban por mi bienestar en lugar de mis activos.
Señor Blackwood, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Ya me sometí a una evaluación psiquiátrica adecuada por un geriatra calificado. El informe de la doctora Sarah Chen, que supongo que no ha visto, concluye que soy completamente mentalmente competente y capaz de tomar mis propias decisiones. La cara de Anthony se puso roja. Eso es imposible. La evaluación del Dr. Feldman mostró claramente. El Dr. Feldman, lo interrumpí, no está cualificado para diagnosticar demencia y nunca realizó una evaluación legítima. Su informe fue fraudulento, comprado por usted para respaldar falsas afirmaciones sobre mi incompetencia. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de Harold en la repisa de la chimenea. Jessica miró a su padre con los ojos muy abiertos, escuchando claramente detalles sobre su comportamiento que la conmocionaron. Eleonora se movió incómoda en su silla, quizás dándose cuenta por primera vez de que el plan de su hija y su yerno implicaba actividad delictiva. Amanda rompió el silencio con una risa forzada. Margarita, estás paranoica. Nadie compró nada. El Dr. Feldman es un médico respetado que estaba genuinamente preocupado por tu bienestar. El Dr. Feldman recibió $5,000 de la cuenta comercial de Anthony 3 días antes de mi evaluación, respondí, sacando copias de los registros bancarios que Michael había obtenido a través de sus contactos. Pago por servicios prestados, según la descripción de la transacción. La expresión confiada de Ricardo Blackwood vaciló al darse cuenta de que sus clientes habían cometido delitos documentables mientras perseguían su objetivo. Jessica se puso de pie abruptamente, con la cara pálida de vergüenza e ira. «Papá, ¿pagaste a alguien para que mintiera sobre que la abuela estaba enferma?» Su voz se quebró con el dolor particular de descubrir que alguien en quien confiabas es capaz de hacer cosas terribles. «Jessica, no entiendes las complejidades de esta situación», dijo Anthony, con la voz que adoptaba cuando quería evitar explicar sus acciones. «Entiendo lo suficiente», respondió Jessica, con lágrimas corriendo por su joven rostro. «Entiendo que estás tratando de robar la casa de la abuela y meterla en un asilo en contra de su voluntad. Entiendo que le mentiste a los médicos y abogados para que esto sucediera. Y entiendo que me avergüenza ser tu hija en este momento». Salió corriendo de la habitación, dejando atrás un silencio que parecía un juicio del cielo mismo. A través de mi ventana delantera, pude verla sentada en los escalones de mi porche, con los hombros temblando de sollozos que me recordaban a Anthony a esa edad, cuando todavía poseía una conciencia que podía ser herida al presenciar la injusticia. Eleonora se aclaró la garganta incómodamente. «Quizás haya habido un malentendido aquí. Amanda, me dijiste que Margarita estaba teniendo serios problemas de memoria y necesitaba atención profesional». «Los tiene», insistió Amanda, aunque su voz carecía de su convicción habitual. «Está confundida, haciendo acusaciones descabelladas, viendo conspiraciones donde no las hay. Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que demuestra que necesita supervisión». Me puse de pie lentamente, con mi artritis protestando, pero mi espíritu elevándose con una ira justa que no se parecía en nada al amargo resentimiento que había albergado durante meses. Esto era diferente, limpio, decidido, empoderado por la verdad en lugar de envenenado por la autocompasión. «Anthony», dije, mirando directamente a mi hijo, «te perdono». Parpadeó sorprendido, esperando claramente una confrontación continua en lugar de la absolución. «Te perdono por intentar robar mi casa. Te perdono por mentir sobre mi salud mental. Te perdono por pagarles a los médicos para que crearan diagnósticos falsos. Te perdono por tratarme como una carga, en lugar de como la madre que sacrificó todo para darte oportunidades que yo nunca tuve». La cara de Anthony se arrugó, y por un momento vi al niño pequeño que solía trepar a mi regazo después de las pesadillas, buscando consuelo y la seguridad de que el mundo era seguro y bueno. «Pero», continué, con mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra, «ya no te voy a permitir». Caminé hacia mi repisa y recogí la vieja Biblia de Harold, la que había llevado durante 30 años de trabajo policial, a través de cada desafío y crisis que había puesto a prueba nuestra fe y nuestro matrimonio. La abrí en Mateo 10:14 y leí en voz alta:
Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Estoy sacudiendo el polvo de mis pies. Anuncié a la habitación llena de personas que habían conspirado contra mí mientras fingían amarme. Estoy dejando esta relación tóxica atrás y eligiendo vivir con dignidad en lugar de aceptar el abuso en nombre de la lealtad familiar. Ricardo Blackwood intentó recuperar el control de la situación. Señora Morrison, está tomando decisiones emocionales que podría lamentar. Su hijo se ofrece a cuidarla en sus años de declive. Rechazar su ayuda podría dejarla completamente sola. Señor Blackwood, respondí, volviéndome para enfrentarlo con toda la fuerza de 79 años de sabiduría y fortaleza acumuladas. Prefiero estar sola con mi integridad que rodeada de gente que me ve como un obstáculo para su herencia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando entrar el fresco aire de octubre que olía a hojas caídas y a invierno que se acercaba. Les pido a todos que se vayan de mi casa ahora. Ya no son bienvenidos aquí. Amanda se puso de pie primero, con su perfecta compostura finalmente agrietándose bajo el peso de la derrota. Estás cometiendo un gran error, Margarita. Te arrepentirás de esto cuando estés acostada sola en un hospital sin nadie a quien le importe si vives o mueres. Quizás, respondí con calma, pero será mi error el que cometeré, mi arrepentimiento el que cargaré, mi muerte la que enfrentaré con la dignidad que pueda mantener. Eso es lo que significa la libertad, el derecho a tomar tus propias decisiones, incluso las malas. Anthony permaneció sentado, mirando sus manos como un niño al que habían pillado robando galletas, y no podía entender por qué todos estaban tan molestos por algo tan pequeño. Mamá, dijo en voz baja, nunca quise hacerte daño. Pensé que te estaba protegiendo. ¿De qué, Anthony? ¿De mi propia vida? ¿De la independencia que he mantenido durante 79 años? ¿De la dignidad que he ganado a través de décadas de sacrificio y servicio? De terminar sola y olvidada, susurró, y por primera vez en años, su voz transmitía emoción genuina en lugar de manipulación calculada. Ya estoy sola y olvidada, respondí con suavidad. La única pregunta es si estaré sola con mi respeto por mí misma intacto, o sola porque permití que el miedo me robara mis últimos años de libertad. Uno por uno, salieron de mi casa. Eleonora ofreció un gesto de respeto a regañadientes cuando pasó, quizás reconociendo algo de su yo más joven en mi negativa, a ser disminuida por la edad. Ricardo Blackwood dejó su tarjeta de presentación en mi mesa de centro, en caso de que cambiara de opinión sobre la necesidad de representación legal. Amanda pasó sin una palabra, con sus tacones altos golpeando mis pisos de madera por última vez. Anthony se detuvo en el umbral, mirándome con ojos que contenían una tristeza genuina, mezclada con confusión y orgullo herido. «Te amo, mamá», dijo. «Yo también te amo», respondí. «Pero el amor sin respeto ya no es suficiente. El amor sin honor es solo otra forma de abuso. Cuando estés listo para tratarme como una persona en lugar de un problema, sabes dónde encontrarme». Después de que se fueron, encontré a Jessica todavía sentada en los escalones de mi porche, con su joven rostro surcado de lágrimas que captaban la luz de la tarde como pequeños prismas de dolor y vergüenza. «Abuela», dijo mientras me sentaba a su lado en los escalones de madera que Harold había construido hace 40 años. «Lo siento, no sabía lo que estaban planeando. Si lo hubiera sabido». «¿Qué hubieras hecho?», pregunté suavemente. «Los habría detenido. ¿O lo habría intentado? No te mereces nada de esto». Puse mi brazo alrededor de sus hombros, sintiendo los frágiles huesos debajo de su suéter, y recordando cuando Anthony había tenido esta edad, esta incertidumbre sobre la diferencia entre el bien y el mal. «Jessica, tu padre no es un mal hombre», dije con cuidado. «Es un hombre confundido que ha olvidado que el amor significa querer lo mejor para otra persona, no lo más conveniente para sí mismo». «¿Realmente vas a presentar cargos contra él?». La pregunta flotó entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. El perdón era una cosa. Las consecuencias eran otra. ¿Podía amar a mi hijo y al mismo tiempo hacerle responsable de intentar destruir mi vida?
Todavía no lo sé, respondí honestamente. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a protegerlo de los resultados de sus elecciones. Nos sentamos juntas en un cómodo silencio, abuela y nieta, mientras la luz de la tarde se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. Por primera vez en meses, sentí una paz completa, no porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque finalmente había recordado quién era, Margarita Elizabeth Morrison, amada hija del Rey de Reyes, y esa era identidad suficiente para cualquier desafío que se avecinara. La mañana después de la confrontación final con mi familia, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que me pertenecían a mí y a nadie más. Por primera vez en meses, no busqué inmediatamente mi teléfono para comprobar si tenía llamadas perdidas o mensajes que pudieran exigir mi atención o energía. En cambio, me quedé quieta y escuché el sonido de mi propia respiración, el ritmo de un corazón que finalmente latía sin la constante presión de la ansiedad y el miedo. Había hecho algo que nunca creí posible. Me había elegido a mí misma sobre las personas que afirmaban amarme, pero que me trataban como menos que humana. La culpa que esperaba sentir estaba ausente, reemplazada por algo que no había experimentado en años, una paz genuina que no provenía de evitar el conflicto, sino de atravesarlo con la integridad intacta. Mi rutina matutina se sentía diferente ahora, cargada de intencionalidad en lugar de mera costumbre. Preparé mi avena con un cuidado deliberado, agregando arándanos frescos que había comprado para mí porque me merecía pequeños lujos. Preparé café en la vieja cafetera de Harold, la que Anthony había sugerido que reemplazara con un modelo más eficiente, y saboreé cada sorbo mientras leía el Salmo 30. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Alegría. ¿Cuándo había sentido alegría real por última vez en lugar de solo la ausencia de dolor inmediato? ¿Cuándo había tomado decisiones basadas en lo que me haría feliz en lugar de lo que evitaría que otros se enojaran? Después del desayuno, hice algo que no había hecho en más de una década. Llamé a la oficina parroquial de la parroquia de Santa Teresita y le pregunté al padre Rodríguez si necesitaban voluntarios para alguno de sus ministerios. No porque estuviera desesperada por un propósito, sino porque finalmente tenía energía para ofrecer un servicio que provenía de la abundancia en lugar de la vacuidad. Señora Morrison, dijo el padre Rodríguez, con la voz cálida de placer sorprendido. ¡Qué maravillosa sorpresa! En realidad, tenemos varias oportunidades que podrían interesarle. Nuestra despensa de alimentos necesita a alguien con sus habilidades organizativas y nuestro ministerio de oración podría utilizar a alguien con su profunda fe. Ministerio de oración. La idea me intrigó de maneras que no esperaba. ¿En qué consistiría eso, padre? Mantenemos una caja de peticiones de oración en el vestíbulo, y varios feligreses se turnan para orar por las intenciones que la gente presenta. Es un trabajo tranquilo, pero esencial. Muchas personas dependen de saber que alguien está intercediendo específicamente por sus necesidades. La ironía no se me escapó. Después de meses de sentir que mis propias oraciones no eran escuchadas, me invitaban a orar por otros que se sentían igualmente desesperados por la intervención divina. Quizás Dios me había estado preparando para este ministerio a través de mi propia temporada de sufrimiento, enseñándome a orar con la autenticidad que solo proviene de la experiencia personal, con preguntas sin respuesta y liberación retrasada. Me sentiría honrada de ayudar, dije, y lo sentí por completo. Esa tarde, Michael Russo llamó con una actualización que transformó mi creciente sensación de libertad en algo que se acercaba a la emoción. Margarita, tengo noticias interesantes, dijo, con la voz que transmitía la satisfacción de alguien que había resuelto un rompecabezas particularmente desafiante. El Dr. Feldman ha estado bajo investigación por la Junta Médica Estatal durante varios meses. Aparentemente, su caso no fue su primera incursión en la falsificación de informes médicos con fines de lucro. Las autoridades quieren hablar contigo sobre tu testimonio en su próxima audiencia. ¿Testificar? La palabra llevaba un peso que no estaba segura de estar preparada para soportar. Enfrentarme a mi familia en la privacidad de mi propia casa era una cosa,
Hablar públicamente sobre sus crímenes se sentía más desalentador. No tienes que decidir de inmediato, me aseguró Michael. Pero tu testimonio podría evitar que el Dr. Feldman victimizara a otras personas mayores de la misma manera que te victimizó a ti. A veces, la justicia requiere que las personas valientes digan la verdad incluso cuando es difícil. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama con una petición de oración que se sentía completamente nueva. No para aliviar el sufrimiento, sino para obtener sabiduría sobre cómo usar mi sufrimiento para ayudar a otros. Señor, susurré, si mi dolor puede evitar el dolor de otra persona, si mi historia puede proteger a otras familias de este tipo de traición, entonces ayúdame a encontrar el coraje para hablar. Pero si esto se trata de venganza en lugar de justicia, cierra esta puerta y muéstrame otra forma de servir. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. Jessica estaba en mi porche con un pequeño ramo de flores de la tienda de comestibles y una expresión de nerviosa determinación que me recordaba a su padre a esa edad, cuando todavía poseía la capacidad de un remordimiento genuino. «Abuela, espero que esté bien que haya venido», dijo mientras la recibía en casa. «Papá no sabe que estoy aquí. Él no le está hablando a nadie en este momento. Mamá dice que está avergonzado y enojado, pero creo que está principalmente asustado». Nos sentamos en mi sala de estar con tazas de té y el tipo de silencio cómodo que existe entre las personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Jessica estaba estudiando para ser trabajadora social, me contó, especializándose en la defensa de la atención a personas mayores. La ironía de que Anthony criara a una hija que dedicaría su vida a proteger a las personas mayores del abuso familiar no se nos escapó a ninguna de las dos. «Quiero entender cómo sucedió esto», dijo Jessica finalmente. «¿Cómo es que alguien como mi papá, que solía llevarme a la iglesia todos los domingos y enseñarme a tratar a las personas con amabilidad, se convierte en alguien que lastimaría a su propia madre?» Era una pregunta que me había estado haciendo durante meses, y la respuesta que llegó me sorprendió con su claridad. «Creo que tu padre olvidó que soy una persona», dije lentamente. «En algún momento, me convertí en un símbolo en lugar de un ser humano, un símbolo de su infancia, sus obligaciones, sus miedos sobre el envejecimiento y la muerte. Cuando dejas de ver a alguien como una persona, se vuelve más fácil tomar decisiones sobre su vida sin considerar sus sentimientos». Jessica asintió pensativamente. «En mis clases de trabajo social, a eso lo llamamos objetivación. Es la forma en que las personas justifican tratar mal a los demás, al verlos como objetos en lugar de individuos con sus propios derechos y dignidad». «¿Es eso lo que hice mal?», pregunté. «¿Me permití convertirme en un objeto en lugar de insistir en seguir siendo una persona?» «Abuela, no hiciste nada malo. Amaste a alguien que olvidó cómo amarte a cambio de maneras saludables. Eso no es un fracaso, es una tragedia». Sus palabras se asentaron en mi corazón como semillas en tierra fértil, prometiendo un futuro crecimiento y curación que tomaría tiempo, pero se sentía inevitable. Durante tanto tiempo, había llevado la culpa de sentirme como una madre fracasada, como si la crueldad de Anthony fuera de alguna manera evidencia de mi crianza inadecuada. Pero la perspectiva de Jessica ofrecía una interpretación diferente. A veces, las personas eligen caminos que las alejan de los valores que les enseñaron, y sus elecciones reflejan su carácter más que su educación. El domingo siguiente, asistí a misa con un corazón más ligero del que había tenido en años. Durante la parte de peticiones de oración del servicio, el padre Rodríguez mencionó que nuestra parroquia estaba dando la bienvenida a una nueva voluntaria al ministerio de oración, y varios feligreses se volvieron para sonreírme con genuina calidez. Estas eran personas con las que había adorado durante años sin realmente conectar, pero ahora me sentía parte de una comunidad en lugar de solo una observadora de la convivencia de otras personas. Después de la misa, una mujer llamada Ruth Martínez se me acercó en el estacionamiento. Tenía más o menos mi edad, con cabello plateado y ojos que contenían la sabiduría particular que proviene de sobrevivir a circunstancias difíciles sin perder la fe. «Margarita, quería presentarme correctamente», dijo, extendiendo su mano con un agarre firme que sugería tanto fuerza como gentileza.
He estado orando por ti durante meses, desde que noté que parecías llevar una pesada carga. Me alegra mucho verte más tranquila. ¿Has estado orando por mí?, pregunté, conmovida por la amabilidad de alguien que había notado mi dolor sin que yo tuviera que anunciarlo. Las guerreras de la oración se reconocen, sonrió Ruth. Perdí a mi esposo hace 3 años, y mis hijos viven al otro lado del país. Algunos días, lo único que me mantiene en marcha es saber que Dios tiene trabajo para mí aquí, personas para amar y servir. Tengo la sensación de que entiendes ese sentimiento. Sí entendía, más profundamente de lo que podría haber expresado. Ruth me invitó a unirme a su grupo de oración semanal. 6 mujeres que se reunían todos los jueves por la noche para interceder por las necesidades de su comunidad y apoyarse mutuamente a través de los desafíos de la vida. Por primera vez desde la muerte de Harold, tuve la posibilidad de una amistad basada en el apoyo mutuo en lugar de en dar unilateralmente. Ese jueves, me senté en la sala de estar de Ruth con otras 5 mujeres cuyas historias de pérdida, resiliencia y fe crearon un tapiz de experiencia humana que era a la vez desgarrador e inspirador. María había sobrevivido al cáncer 2 veces y ahora era voluntaria en el hospital donde había recibido tratamiento. Dorotea, mi vecina, compartió sobre su lucha contra la soledad después de la muerte de su esposo y cómo la jardinería se había convertido en su forma de oración. Sara habló sobre la crianza de sus nietos después de que su hija muriera en un accidente automovilístico, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Cuando llegó mi turno de compartir, me encontré contando la verdad sobre mi situación con Anthony por primera vez a un grupo de personas. Esperaba juicio, consejo o lástima, pero en cambio recibí algo más valioso: testimonio. Estas mujeres escucharon mi historia sin tratar de arreglarla, sin ofrecer tópicos sobre el perdón familiar, sin sugerir que de alguna manera había fallado como madre. Margarita, dijo Ruth cuando terminé de hablar, hiciste algo increíblemente valiente. Se necesita un coraje tremendo para elegir la dignidad sobre la paz, especialmente cuando la familia está involucrada. ¿Pero qué pasa si me equivoco?, pregunté, expresando el miedo que aún acechaba en momentos tranquilos. ¿Qué pasa si estoy siendo orgullosa en lugar de protectora? ¿Qué pasa si Dios quiere que perdone y olvide en lugar de perdonar y establecer límites? Sara, que a los 82 años era la miembro de mayor edad de nuestro grupo, habló con la autoridad de alguien que había luchado con preguntas similares. Cariño, hay una diferencia entre el perdón y la necedad. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, pero no se ofreció como voluntario para ser crucificado de nuevo al día siguiente. El perdón significa liberar el resentimiento, no aceptar el abuso continuo. Sus palabras hicieron eco de algo que el padre Rodríguez había mencionado durante una de nuestras conversaciones: que permitir el comportamiento dañino de alguien no era amar, sino que en realidad le impedía experimentar las consecuencias que podrían conducir al arrepentimiento y al cambio genuinos. A medida que octubre se desvaneció en noviembre, establecí nuevas rutinas que llenaron mis días de propósito en lugar de ansiedad. Los lunes por la mañana, me ofrecía como voluntaria en la despensa de alimentos de la parroquia, ayudando a distribuir comestibles a las familias que luchaban por llegar a fin de mes. Los martes por la tarde, pasaba tiempo en oración, trabajando en las peticiones que los feligreses presentaban a nuestro ministerio. Los miércoles, asistía al estudio bíblico con un grupo de mujeres que abordaban las escrituras con curiosidad intelectual en lugar de literalismo defensivo. Las tardes de los jueves pertenecían a mi grupo de oración, y los viernes los reservaba para lo que me trajera alegría. A veces leer, a veces visitar a Jessica, a veces simplemente sentarme en mi jardín y maravillarme con la persistencia de las rosas que continuaban floreciendo a pesar de la helada que se acercaba. Michael se había convertido en una presencia habitual en mi vida, no románticamente, sino como el tipo de amistad profunda que puede desarrollarse entre personas que han sobrevivido a pérdidas similares y han emergido con su capacidad de amar intacta. Había manejado los aspectos legales de mi situación con tanta habilidad que el abogado de Anthony le había aconsejado a su cliente que abandonara cualquier intento de tutela forzada. Su hijo cometió un error crítico, explicó Patricia Williams durante nuestra reunión final. Subestimó su inteligencia y su sistema de apoyo.
Asumió que ser mayor la hacía impotente, pero ha demostrado que la edad y la sabiduría pueden ser aliados formidables cuando se combinan con la ira justa y una buena representación legal. Una noche, a finales de noviembre, mientras estaba sentada en mi sala de estar leyendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sonó mi teléfono con un número que reconocí pero del que no había sabido nada en 3 semanas. ¿Mamá? La voz de Anthony era diferente, de alguna manera más pequeña, despojada de la arrogancia y el derecho que habían caracterizado nuestras interacciones recientes. ¿Podría verte? Por favor, necesito hablar contigo sobre algo importante. Miré a mi alrededor en mi sala de estar, al espacio que había reclamado y a la vida que había reconstruido, y no sentí miedo ante la perspectiva de volver a ver a mi hijo. Ya no era la mujer desesperada que aceptaría migajas de atención de cualquiera que se las ofreciera. Era Margarita Morrison, amada hija de Dios, guardiana de mi propia dignidad, guardiana de mi propia paz. «Puedes venir», dije con cuidado, «pero esta es mi casa, y estas son mis reglas. Hablarás con respeto o te irás. Escucharás cuando yo hable, y entenderás que ya no estoy dispuesta a sacrificar mi bienestar por tu comodidad». «Entiendo», dijo en voz baja. «Estaré allí en 1 hora». «Ma». Pasé esa hora en oración, no pidiéndole a Dios que suavizara mi corazón o me preparara para la reconciliación, sino pidiéndole discernimiento para reconocer el arrepentimiento genuino y sabiduría, para responder apropiadamente a lo que Anthony viniera a decir. Ya no era la madre que aceptaría cualquier disculpa solo para restaurar la paz. Era una mujer que había aprendido que algunas relaciones solo podían sanar a través de la justicia, y que algunos puentes solo podían reconstruirse con la verdad como su base. «Gracias, Señor», oré mientras los faros aparecían en mi entrada, «por enseñarme que tu amor no requiere que acepte menos que amor de los demás. Dame sabiduría para lo que venga después, y ayúdame a recordar que mi valor proviene de ti, no de la opinión de nadie más sobre mí». El timbre sonó, y caminé hacia él con la frente en alto y el corazón en paz, lista para enfrentar cualquier conversación que me esperara con la confianza de alguien que finalmente conocía su propio valor. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena de Pascua para 12 personas, no porque estuviera obligada a alimentar a parientes ingratos, sino porque había elegido invitar a amigos que se habían convertido en familia, a vecinos que se habían convertido en hermanas, y a una nieta que se había convertido en mi mayor alegría y mi mayor orgullo. La casa que Anthony había intentado robar ahora rebosaba de risas y amor genuino. Ruth Martínez me estaba ayudando a arreglar las flores de mi jardín, rosas que habían sobrevivido a la dureza del invierno y florecido más hermosas que nunca, como si la adversidad de alguna manera hubiera profundizado su capacidad de belleza. Dorotea Pérez estaba poniendo la mesa de mi comedor con porcelana, que había sido regalo de bodas de la madre de Harold, piezas que había guardado para ocasiones especiales, y que ahora me daba cuenta de que cada día podía ser especial si uno elegía verlo de esa manera. Jessica se movía por mi casa con la familiaridad de alguien que visitaba semanalmente, que llamaba para preguntarme cómo estaba, no por deber, sino por afecto genuino, que se había convertido en la nieta que siempre había esperado tener, pero que nunca me había atrevido a esperar. Estaba colocando sillas plegables prestadas de la parroquia de Santa Teresita, preparándose para sentar a las mujeres de mi grupo de oración, a Michael Russo y a su hermana que estaba de visita desde Boston, y al padre Rodríguez que se había convertido tanto en consejero espiritual como en un amigo querido. La conversación que había tenido con Anthony 6 meses antes había sido diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Había llegado a mi puerta con los ojos hundidos y genuinamente abatido, llevando no el remordimiento calculado de alguien que busca el perdón para restaurar la conveniencia, sino la profunda tristeza de un hombre que finalmente había comprendido la magnitud de lo que casi había destruido. «Mamá», había dicho, su voz apenas por encima de un susurro mientras se sentaba en la vieja silla de Harold, aunque esta vez lo había invitado a sentarse en lugar de verlo reclamar el espacio sin permiso. «Necesito decirte algo que debería haber dicho hace meses. Nunca me preocupó tu seguridad ni tu salud.
Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ser responsable por ti. Miedo de verte envejecer y enfermar y depender. Miedo de tener que ser el tipo de hijo que sacrifica su propia comodidad por las necesidades de su madre. Se había mirado las manos, estas manos suaves que nunca habían conocido el trabajo manual. Nunca se habían endurecido por el tipo de trabajo que construye el carácter junto con la construcción muscular. Me convencí de que ponerte en Residencias Los Pinos era para tu beneficio, pero en realidad era para el mío. Quería poder decirle a la gente que te estaba cuidando sin tener que hacer el trabajo diario de cuidar. Quería el crédito sin el costo. Su honestidad había sido dolorosa de escuchar pero necesaria para cualquier posibilidad de reconciliación genuina. Por primera vez en nuestra relación, Anthony estaba diciendo la verdad en lugar de manipular, admitiendo el egoísmo en lugar de disfrazarlo de preocupación. Le pagué al Dr. Feldman para que escribiera ese informe porque era demasiado cobarde para tener una conversación honesta contigo sobre mis miedos y limitaciones. Pensé que si podía probar que eras incompetente, nadie me culparía por meterte en un lugar donde no tendría que ver tu decepción ni sentirme culpable por mi propia ineptitud. Las lágrimas que habían llegado entonces eran reales, no las demostraciones emocionales calculadas que había presenciado durante las disculpas anteriores, sino el dolor genuino de un hombre que había descubierto que sus acciones habían revelado un carácter que no reconocía ni respetaba. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Había preguntado. Ya lo he hecho, había respondido con sinceridad. Pero el perdón no restaura automáticamente la relación. La confianza debe reconstruirse a través de un comportamiento cambiado, no solo de palabras cambiadas. Anthony había asentido con la resignación de alguien que entendía que las consecuencias no eran castigos, sino resultados naturales de las elecciones. ¿Qué se necesita para que confíes en mí de nuevo? Tiempo, había dicho simplemente. Tiempo para ver si tu remordimiento conduce a acciones diferentes o solo a una manipulación más sofisticada. Tiempo para descubrir si puedes amarme como soy en lugar de como deseas que sea. Tiempo para aprender si puedes tratarme como una persona con derechos en lugar de un problema que debe gestionarse. En los meses siguientes, Anthony había hecho esfuerzos genuinos para cambiar. Llamaba semanalmente, no para comprobar mi competencia, sino para compartir noticias sobre su vida y preguntar sobre la mía. Asistió a sesiones de terapia familiar con un consejero que se especializaba en las relaciones de los hijos adultos con los padres que envejecen. Lo más importante, dejó de tratar de controlar mis elecciones, mientras aprendía a ofrecer apoyo sin asumir autoridad. La relación que estábamos construyendo no era la que habíamos perdido. Ese vínculo madre-hijo había sido envenenado por demasiados años de explotación disfrazada de cuidado, pero era honesta de maneras que nuestra relación anterior nunca había sido, basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación asumida, basada en límites claros en lugar de expectativas indefinidas. Amanda había demostrado ser menos capaz de un cambio genuino. Asistió a algunas sesiones de terapia antes de declarar el proceso innecesariamente dramático y de centrar su energía en convencer a Anthony de que yo estaba siendo vengativa en lugar de protectora. Su matrimonio estaba luchando bajo el peso de los secretos revelados y los defectos de carácter expuestos. Pero ese era su desafío a resolver, no el mío a arreglar. Había testificado en la audiencia del Dr. Feldman, y mi declaración había contribuido a que perdiera su licencia médica y se enfrentara a cargos penales por abuso de ancianos y fraude. La experiencia de hablar públicamente sobre mi victimización había sido difícil pero finalmente sanadora, transformando la vergüenza privada en un propósito público. Señora Morrison, dijo el fiscal después de mi testimonio, su valentía al hablar ha ayudado a proteger a otras personas mayores de una explotación similar. A veces, la justicia requiere que personas comunes hagan cosas extraordinarias, pero no me sentía extraordinaria. Me sentía como alguien que finalmente había recordado su propio valor y había decidido vivir de acuerdo con ese conocimiento, en lugar de acuerdo con las convenientes suposiciones de otras personas sobre mi valor. La cena de Pascua que estaba preparando tampoco era extraordinaria. Jamón de la tienda de comestibles, acompañamientos de recetas que había estado preparando durante 40 años,
postre del libro de cocina de la iglesia que había guiado mi cocina desde que era una joven novia. Era una mujer que había aprendido que algunas relaciones solo podían sanar a través de la justicia y que algunos puentes solo podían reconstruirse con la verdad como su base. Gracias, Señor. Oré mientras los faros aparecían en mi entrada. Por enseñarme que tu amor no requiere que acepte menos que amor de los demás. Dame sabiduría para lo que venga después, y ayúdame a recordar que mi valor proviene de ti, no de la opinión de nadie más sobre mí. Sonó el timbre, y caminé hacia él con la frente en alto y el corazón en paz, lista para enfrentar cualquier conversación que me esperara con la confianza de alguien que finalmente conocía su propio valor. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena de Pascua para 12 personas, no porque estuviera obligada a alimentar a parientes ingratos, sino porque había elegido invitar a amigos que se habían convertido en familia, a vecinos que se habían convertido en hermanas, y a una nieta que se había convertido en mi mayor alegría y mi mayor orgullo. La casa que Anthony había intentado robar ahora rebosaba de risas y amor genuino. Ruth Martínez me estaba ayudando a arreglar las flores de mi jardín, rosas que habían sobrevivido a la dureza del invierno y florecido más hermosas que nunca, como si la adversidad de alguna manera hubiera profundizado su capacidad de belleza. Dorotea Pérez estaba poniendo la mesa de mi comedor con porcelana que había sido regalo de bodas de la madre de Harold, piezas que había guardado para ocasiones especiales y que ahora me daba cuenta de que cada día podía ser especial si uno elegía verlo de esa manera. Jessica se movía por mi casa con la familiaridad de alguien que visitaba semanalmente, que llamaba para preguntarme cómo estaba, no por deber, sino por afecto genuino, que se había convertido en la nieta que siempre había esperado tener, pero que nunca me había atrevido a esperar. Estaba colocando sillas plegables prestadas de la parroquia de Santa Teresita, preparándose para sentar a las mujeres de mi grupo de oración, a Michael Russo y a su hermana que estaba de visita desde Boston, y al padre Rodríguez que se había convertido tanto en consejero espiritual como en un amigo querido. La conversación que había tenido con Anthony 6 meses antes había sido diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Había llegado a mi puerta con los ojos hundidos y genuinamente abatido, llevando no el remordimiento calculado de alguien que busca el perdón para restaurar la conveniencia, sino la profunda tristeza de un hombre que finalmente había comprendido la magnitud de lo que casi había destruido. «Mamá», había dicho, su voz apenas por encima de un susurro mientras se sentaba en la vieja silla de Harold, aunque esta vez lo había invitado a sentarse en lugar de verlo reclamar el espacio sin permiso. «Necesito decirte algo que debería haber dicho hace meses. Nunca me preocupó tu seguridad ni tu salud. Tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de ser responsable por ti. Miedo de verte envejecer y enfermar y depender. Miedo de tener que ser el tipo de hijo que sacrifica su propia comodidad por las necesidades de su madre». Se había mirado las manos, estas manos suaves que nunca habían conocido el trabajo manual. Nunca se habían endurecido por el tipo de trabajo que construye el carácter junto con la construcción muscular. Me convencí de que ponerte en Residencias Los Pinos era para tu beneficio, pero en realidad era para el mío. Quería poder decirle a la gente que te estaba cuidando sin tener que hacer el trabajo diario de cuidar. Quería el crédito sin el costo. Su honestidad había sido dolorosa de escuchar pero necesaria para cualquier posibilidad de reconciliación genuina. Por primera vez en nuestra relación, Anthony estaba diciendo la verdad en lugar de manipular, admitiendo el egoísmo en lugar de disfrazarlo de preocupación. Le pagué al Dr. Feldman para que escribiera ese informe porque era demasiado cobarde para tener una conversación honesta contigo sobre mis miedos y limitaciones. Pensé que si podía probar que eras incompetente, nadie me culparía por meterte en un lugar donde no tendría que ver tu decepción ni sentirme culpable por mi propia ineptitud. Las lágrimas que habían llegado entonces eran reales, no las demostraciones emocionales calculadas que había presenciado durante las disculpas anteriores, sino el dolor genuino de un hombre que había descubierto que sus acciones habían revelado un carácter que no reconocía ni respetaba. ¿Puedes perdonarme alguna vez?, había preguntado. Ya lo he hecho, había respondido con sinceridad, pero el perdón no restaura automáticamente la relación.
La confianza debe reconstruirse a través de un comportamiento cambiado, no solo de palabras cambiadas. Anthony había asentido con la resignación de alguien que entendía que las consecuencias no eran castigos, sino resultados naturales de las elecciones. ¿Qué se necesita para que confíes en mí de nuevo? Tiempo, había dicho simplemente. Tiempo para ver si tu remordimiento conduce a acciones diferentes o solo a una manipulación más sofisticada. Tiempo para descubrir si puedes amarme como soy en lugar de como deseas que sea. Tiempo para aprender si puedes tratarme como una persona con derechos en lugar de un problema que debe gestionarse. En los meses siguientes, Anthony había hecho esfuerzos genuinos para cambiar. Llamaba semanalmente, no para comprobar mi competencia, sino para compartir noticias sobre su vida y preguntar sobre la mía. Asistió a sesiones de terapia familiar con un consejero que se especializaba en las relaciones de los hijos adultos con los padres que envejecen. Lo más importante, dejó de tratar de controlar mis elecciones, mientras aprendía a ofrecer apoyo sin asumir autoridad. La relación que estábamos construyendo no era la que habíamos perdido. Ese vínculo madre-hijo había sido envenenado por demasiados años de explotación disfrazada de cuidado, pero era honesta de maneras que nuestra relación anterior nunca había sido, basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación asumida, basada en límites claros en lugar de expectativas indefinidas. Amanda había demostrado ser menos capaz de un cambio genuino. Asistió a algunas sesiones de terapia antes de declarar el proceso innecesariamente dramático y de centrar su energía en convencer a Anthony de que yo estaba siendo vengativa en lugar de protectora. Su matrimonio estaba luchando bajo el peso de los secretos revelados y los defectos de carácter expuestos. Pero ese era su desafío a resolver, no el mío a arreglar. Había testificado en la audiencia del Dr. Feldman, y mi declaración había contribuido a que perdiera su licencia médica y se enfrentara a cargos penales por abuso de ancianos y fraude. La experiencia de hablar públicamente sobre mi victimización había sido difícil, pero finalmente sanadora, transformando la vergüenza privada en un propósito público. Señora Morrison, dijo el fiscal después de mi testimonio, su valentía al hablar ha ayudado a proteger a otras personas mayores de una explotación similar. A veces, la justicia requiere que personas comunes hagan cosas extraordinarias. Pero no me sentía extraordinaria. Me sentía como alguien que finalmente había recordado su propio valor y había decidido vivir de acuerdo con ese conocimiento en lugar de acuerdo con las convenientes suposiciones de otras personas sobre mi valor. La cena de Pascua que estaba preparando tampoco era extraordinaria. Jamón de la tienda de comestibles, acompañamientos de recetas que había estado preparando durante 40 años, postre del libro de cocina de la iglesia que había guiado mi cocina desde que era una joven novia. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien cuya fe le ayudó a encontrar el coraje para defender su propia dignidad? Me encantaría saber cómo la fe te ha fortalecido a ti o a alguien que amas durante situaciones familiares difíciles. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale un me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.